¿Se ve? Sí, doctora, se observa. Ya. Sí, doctora. El epitelio del exocervix es plano estratificado. Sí, más o menos así, para que ustedes se acuerden un dibujito. ¿Sí? Entonces la unión del el epitelio endocervical es cilíndrico simple, ya, y el del exocervix plano estratificado. Entonces, en esta unión, a esta unión nosotros le llamamos unión escamocolumnar, y es donde empiezan estas lesiones precancerosas, ¿listo? Para que se acuerden, ¿ya? Entonces, vamos a empezar definiendo qué es una lesión precancerosa, preinvasora o preneoplásica del cuello uterino. Ya les voy a dar, antes de mis diapositivas, les voy a dar una definición con un dibujito, ¿sí? Dice que las lesiones precancerosas o preinvasoras o preneoplásicas son aquellas que afectan solamente al epitelio de superficie, que yo se los esquematizo así, ¿sí? Un epitelio de superficie, afectan solo el epitelio de superficie y el epitelio glandular. Entonces yo se los esquematizo así las glándulas para que ustedes se acuerden, ¿ya? Respetando lo que es la membrana basal, o sea, no afectan la membrana basal, solamente afectan el epitelio de superficie y el epitelio glandular, respetando la membrana basal, ¿listo? ¿Sí se nota el dibujito? Sí, doctora. Ya. Ya, entonces, en base a ese dibujito, nosotros vamos a hacer todo. Ustedes van a ver que es bien importante nuestro concepto, ¿ya? Entonces, les voy a compartir. Hace la comida. Se calla. Vamos, Cajita, vamos. Eres una pendeja. Amor. Amor. Sí, cómo no, como si me pensara tan perfecto. Ay, no, que pierde, que pierde, que pierde. Doctora, disculpe, no tiene el micrófono activado, doctora. No, no se escucha. Ucha, ya. Ahora sí, perdón, más bien me has dicho, mira, yo estaba hablando solita a la pared. Ya, entonces voy a volver a compartir y vamos a retroceder. Ya, entonces como en esta diapositiva les estaba diciendo, ¿no? Que es bien importante ese tema porque en nuestro país ocupa el primer lugar en la mortalidad materna en las mujeres en la edad más reproductiva de su vida. Ya les decía por descuido, ¿por qué? Porque la paciente se descuida, no viene a la consulta, viene cuando tiene síntomas nomás, no viene regularmente a tomarse un papá Nicolau porque no sabe la importancia que tiene este papá Nicolau, ¿no? Entonces ignora también que puede prevenir el cáncer de cuello uterino solamente con venir anualmente a tomarse un papá.
Por atención tardía, ¿por qué? Porque las pacientes si no tienen síntomas no vienen al médico, ¿no? Entonces ya vienen cuando ya es tarde, cuando ya es cáncer, ya tiene síntomas y ya no podemos hacer nada por la paciente, ¿no? En estas mismas palabras entramos también nosotros, ¿no? Que somos unos descuidados. ¿Por qué? Porque solamente tratamos a la paciente la sintomatología que ella tiene, o sea, si viene, digamos, por una diarrea, le solucionamos la diarrea y no nos tomamos la molestia de explicarle la importancia de un Papá Nicolau, ¿no? Por ignorancia también somos unos ignorantes a veces, ¿no? Porque no le damos la importancia que deberíamos darle a las enfermedades que podemos prevenir a través de información nada más, ¿no? Y por este mismo hecho también nosotros les damos una atención tardía, ¿listo? Entonces, de ambas partes tenemos que actuar, ¿no? No solamente parte de la paciente, sino nosotros como médicos tratar de darles información adecuada a las pacientes cada vez que vienen a la consulta, ¿ya? Entonces, en base al dibujito que les he hecho, vamos a hacer una definición, ¿no? Entonces, aquí ustedes ven, dice que esta lesión va a afectar al epitelio de superficie y al epitelio glandular, respetando siempre la membrana basal. Ese es el dibujito que les he hecho, ¿ya? En esta alteración vamos a ver que solamente va a afectar el epitelio de superficie y estas células de este epitelio van a tener la pérdida de estratificación y polaridad celular, va a tener ausencia de diferenciación, maduración, las células van a tener distinto tamaño, van a estar deformes en su anatomía, si digamos tienen que ser redonditas, van a estar estrelladas, qué sé yo, ¿no? Va a haber una alteración en la relación núcleo-citoplasma, pero estas características en la definición son más histológicas, ¿no? Entonces eso ya para los patólogos es importante, pero para nosotros como médicos clínicos, lo más importante es que ustedes sepan es que son lesiones que afectan el epitelio de superficie y el epitelio glandular, respetando lo que es la membrana basal, ¿listo? Entonces es una definición. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? No tengo una diapositiva de los factores de riesgo, pero vamos a hablar. Ya, los factores de riesgo, ustedes saben que el primer factor de riesgo para que haya un cáncer de cuello uterino eso es la presencia del papilomavirus, ¿sí? El papilomavirus, en especial los serotipos o serogrupos 16 y 18, que son los más oncogénicos, ¿listo? Ahora, el papilomavirus, ¿por qué se contagia? Por transmisión sexual. Entonces, un factor de riesgo importante es todo lo que tenga relación con la promiscuidad, ¿no? Múltiples parejas, encuentros casuales, trabajadoras sexuales y demás cosas que entran en la promiscuidad, ¿no ven? Entonces, ese es el factor de riesgo más importante para que se produzcan estas lesiones. Obviamente, hay otros factores de riesgo también que son importantes. Voy a buscarlo. Ya, por ejemplo, la paridad. Ya dice que mientras más partos tiene la paciente, más se vierte la mucosa endocervical y queda expuesta a lesiones. ¿Listo? También un factor de riesgo es la raza. Dice que la raza blanca es la que más predisposición tiene a estas lesiones precancerosas, pero no encuentro un porqué. ¿Listo? El estado socioeconómico va más de la mano con el nivel, la calidad de vida que tiene la paciente, ¿no? Si no tiene plata, no va al médico, ¿no? Si no tiene plata, no tiene acceso a la educación. Entonces, si no se educa, no va a poder darle la importancia que tiene a hacerse un Papá Nicolau cada año, ¿no? ¿Ya? La conducta sexual, mientras más promiscuos, mientras más parejas tienen, más riesgo hay de que se contagien por el HPV, o sea, el virus del papiloma humano. ¿Ya? Y como les digo, tienen que tener en cuenta que el 16 y el 18 son los más oncogénicos, ¿listo? Otro virus que se lo ha relacionado con estas lesiones es el herpes tipo 2, que también es una ITS, ¿no ve? Una enfermedad de transmisión sexual, ¿ya? Y obviamente otras sustancias que pueden ser oncogénicas, por ejemplo, el tabaco, la exposición a la radiación en forma prolongada, por ejemplo, las compañeras radiólogas, ¿no ve? Que están todo el tiempo expuestas a la radiación, también es un factor de riesgo, ¿ya? El antecedente de haber tenido ya una lesión premaligna le predispone a que esa lesión premaligna se repita nuevamente o se pueda hacer cáncer a futuro, ¿listo? ¿Ya, doctores, me han entendido eso? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Ya hemos hablado de una buena definición bien concreta. Este tema, por si acaso, es todo lo que necesitamos saber en la parte práctica, ¿ya? No estoy haciendo una teórica así con detalles porque eso lo van a avanzar en teoría, en las teóricas. Esto es para la aplicación clínica, práctica, ¿ya? Entonces, si hemos hablado de definición, hemos hablado de factores de riesgo. Ahora, vamos a hacer una clasificación que es bien importante que ustedes la conozcan, ¿ya?
Hay tres clasificaciones que se están usando todavía, ¿ya? Y que tienen que saberlas ustedes interpretar y correlacionar una clasificación con la otra, ¿listo? Entonces, ¿en base a qué se hace esta clasificación? En base al grosor del epitelio que está lesionando, que está haciéndose lesionado, digamos, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí es un epitelio sano, ¿ya? Si, digamos, se afecta solamente la superficie, va a ser una lesión grado 1. Si afecta 2/3 de la superficie, va a ser grado 2. Si se afecta, así como esta, miren, 1/3 del grosor del epitelio es un grado 1. 2/3, NIC 2. Y 3/3, o sea, todo el grosor del epitelio, NIC 3. Entonces, yo les voy a explicar en esta clasificación. Antes, a partir del año 1949 hasta el 69, se usaba la clasificación de la OMS, donde todavía no se conocía de que el HPV era un factor de riesgo importante, ¿ya? A estas lesiones las han clasificado en 3 grados. La displasia leve, cuando afectaba 1/3 del grosor del epitelio. La displasia moderada, cuando afectaba 2/3 del grosor del epitelio. Y la displasia severa, cuando afectaba todo el grosor del epitelio, pero respetaba la membrana basal. Esa era la clasificación de la OMS, ¿ya? Pero han pasado los años y han habido los congresos, los patólogos y todo eso, y han dicho, no, el término displasia no refleja lo que nosotros queremos reflejar, lo que nosotros queremos mencionar, entonces le cambiaremos el nombre. Le han cambiado el nombre a estas lesiones. Ahí ha venido la clasificación de Richard, que estaba vigente desde 1969 al 89. Ya, en la clasificación de Richard ya se ha tomado en cuenta la presencia del virus del papiloma humano, porque ya se ha confirmado que este virus tenía mucha relación con estas lesiones. ¿Listo? En la clasificación de Richard han clasificado estas lesiones como NIC. NIC 1, NIC 2, NIC 3. ¿Qué quería decir NIC? Neoplasia intraepitelial cervical. Ya, el NIC 1, o la neoplasia intraepitelial cervical grado 1, correspondía a la displasia leve, o sea, afectaba 1/3 del grosor del epitelio. El NIC 2, o neoplasia intraepitelial cervical grado 2, correspondía a la displasia moderada. ¿Por qué? Porque afectaba 2/3 del grosor del epitelio. Y el NIC 3, que afectaba todo el grosor del epitelio, correspondía a la displasia severa. ¿Listo? Pero aquí, en la clasificación de Richard, han visto además que había una lesión que afectaba la membrana basal, pero no la sobrepasaba. A esa lesión la han llamado cáncer in situ. ¿Listo? Ya, entonces era la clasificación de Richard. Neoplasia intracervical grado 1, grado 2, grado 3 y el cáncer in situ. ¿Listo? Y después ha venido otra clasificación, que es la de Bethesda, que actualmente está en vigencia, que se está usando ahora, ¿ya? Bueno, han habido los congresos y han dicho, no, mucha cosa, es grado 1, grado 2, grado 3, las clasificaremos en 2 grupos y punto. ¿Ya? Las han clasificado en LIE de bajo grado y LIE de alto grado. Aquí no dice LIE, dice SIL, que son siglas en inglés. Nosotros usamos el LIE. ¿Qué quiere decir LIE? Lesión intraepitelial escamocolumnar, LIE, de bajo grado y de alto grado. El de bajo grado correspondía a la presencia de HPV y al NIC 1. Y la de alto grado al NIC 2, NIC 3 y al cáncer in situ. ¿Listo? Esta es la clasificación que ustedes tienen que saber. ¿Me han entendido, doctores? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Si tienen doctor. alguna duda, me tienen que decir, porque de aquí en adelante nadie les va a aclarar nada. Ahora, ¿por qué es importante que sepan estas 3 clasificaciones? Porque mucho va a depender del patólogo que ustedes escojan para trabajar. ¿Cuál de estas clasificaciones va a usar? Por ejemplo, si le mandan a mi profesor, ya son viejitos, ellos se han formado con esta clasificación. Entonces le van a mandar su Papa Nicolau, su biopsia, y les van a reportar displasia moderada. Oye, ¿qué es displasia moderada? Ya tienes que saber. Por ejemplo, si le mandan un patólogo de mi tanda, yo me he formado con la clasificación de Richard. ¿Ya? Entonces, si le mandan un patólogo de mi tanda, ese les va a reportar con el NIC. ¿Ya? Entonces, displasia moderada, me ha dicho el viejito. Para mí es un NIC 2, la displasia moderada, ya le estoy correlacionando. Pero ustedes se están formando con esta clasificación, la de Bethesda. Entonces, si mandan al colega
que ha hecho su residencia en patología, qué sé yo, ese les va a reportar en LIE de alto y bajo grado. Entonces, ya tienen que saber si les llega LIE de alto grado, ¿a qué es LIE de alto grado? NIC 2, NIC 3 o cáncer in situ. En la clasificación de la OMS, un LIE de alto grado, ¿qué quiere decir? Displasia moderada o severa, ¿no ve? ¿Sí me han entendido? ¿Doctores? Sí, doctora. Ya. Sí, doctor. Listo. Entonces ya sabemos la clasificación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos al tratar de diagnosticar rápidamente? Ya, tratar de pescar estas lesiones lo más pronto posible porque van a ir avanzando. La displasia leve se va a convertir en moderada, la moderada en severa, la severa en cáncer in situ y luego se va a convertir en cáncer invasor donde ya no vamos a poder hacer nada por la paciente. Si ustedes ven, en porcentaje la displasia leve un 30% se va a convertir en displasia moderada, la displasia moderada un 50-60% en displasia severa. La displasia severa un 100% se va a convertir en cáncer in situ y el cáncer in situ un 100% va a llegar a cáncer maligno, no cáncer invasor. En años, si ustedes ven, en años también es rápido, o sea, no es tan rápido como de aquí a un mes, digamos, ¿no? Es en años. La displasia leve va a tardar unos 7 años aproximadamente en convertirse en moderada. La moderada en severa unos 3 años. El cáncer in situ a cáncer invasor unos 5 años, ¿sí? Parece harto tiempo, pero si ustedes se ponen a pensar, el tiempo pasa bien rápido, ¿no? Me parece que ayer nomás hubiesen salido bachilleres, ¿no ve? Y ya han pasado 5 o 6 años. Igualito es esto. Entonces, parece que no, que es mucho tiempo, pero si la paciente no siente síntomas, no va a venir. Entonces, por eso es importante que nosotros le hagamos entender a la paciente que estas lesiones no tienen síntomas y es importante que venga a la consulta a hacerse un Papá Nicolau cada año, porque de lo más leve se puede convertir en cáncer. Y en estas lesiones podemos actuar y darle tratamiento al 100%, pero una vez que llega cáncer invasor ya no podemos hacer nada por la paciente y se va a morir con cáncer, ¿no ven? ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctores. ¿Ninguna? Ya. Entonces, ya hemos hablado de definición, de factores de riesgo, de la clasificación. Hablaremos de la sintomatología. ¿Qué síntomas son características de estas lesiones precancerosas? No hay síntomas, son lesiones totalmente asintomáticas. La paciente viene por cualquier cosa al consultorio, puede venir porque tiene diarrea y si yo me acostumbro a hacer medicina preventiva, la oriento, le digo, señora, ¿te has hecho Papá Nicolau? No te has hecho, señora, es importante. La única manera de diagnosticar precozmente el cáncer y poder hacer algo si es que tienes alguna lesión, te tomaré, ya me dice y le tomo. Ya, o viene porque tiene flujo, pero el flujo no es síntoma de estas lesiones precancerosas, es una infección. Entonces yo le hablo del PAP y le tomo su muestra. Entonces el diagnóstico siempre va a ser casual, no tiene ninguna sintomatología. ¿Por qué? Porque solo afecta un epitelio. No veo el epitelio de superficie, entonces no nos da sintomatología. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer el diagnóstico? Mi diagnóstico es netamente casual, a través primero del Papá Nicolau. Y si el Papá Nicolau me da positivo, yo tengo que confirmar a través de la colposcopía y la biopsia. Y el único estudio que me da un diagnóstico al 100% es la biopsia. ¿Ya? Entonces voy a empezar con el Papá Nicolau. ¿Sí? Para empezar, el Papá Nicolau tiene que cumplir, bueno, para tomar un Papá Nicolau tienen que haber ciertos requisitos. Primero, que la paciente no esté con su menstruación. ¿Ya? Segundo, que no se haya hecho duchas vaginales. ¿A qué le decimos ducha vaginal? Cuando se introduce perillas, jeringas, ya dentro de la vagina y se hace aseos internos, ¿listo? ¿Ya? Entonces, no debe haberse hecho ducha vaginal. No debe haber tenido relaciones las últimas 24, 48 horas antes, ¿listo? Y falta una, no debe estar usando ningún óvulo o cremas vaginales. Ya, y normalmente nosotros cuando ha tenido un parto la paciente esperamos 2 meses para poderle tomar un Papá Nicolau, no se le toma inmediatamente, ¿listo?
Ya, entonces, esos son los 4 requisitos para poder tomar el Papá Nicolau. Que no esté menstruando, que no haya tenido relaciones sexuales las últimas 24 o 48 horas, que no esté usando ningún óvulo o crema vía vaginal y que no se haya hecho una ducha vaginal. ¿Listo? Entonces, eso, por ejemplo, en el eco es un requisito. Que yo le pregunte a la paciente estas 4 cosas para ver si está apta o no para que yo le tome un Papá Nicolau. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, si es que, digamos, la paciente cumple los requisitos, no está menstruando, no se ha hecho ducha vaginal, no está usando ningún óvulo, no ha tenido relaciones, entonces yo le invito a la paciente que se saque su ropita y le voy a tomar un Papá Nicolau. ¿Listo? El Papá Nicolau se toma del cuello uterino, de esa unión escamocolumnar, ¿ya? Por eso es importante que yo sepa dónde debo tomarle de la unión escamocolumnar, ¿ya? Y lo voy a mandar al patólogo. Y el patólogo me va a reportar el Papá Nicolau, la lectura que él va a hacer, ¿ya? Para empezar, ¿qué es el Papá Nicolau? Es solamente una tinción, ¿no? ¿Se acuerdan? En microbiología les han hecho hacer la tinción del PAP. ¿Doctores? No, doctora. ¿No han hecho? No, doctora. No, No, doctora. Ya, a mí me han tenido loca, repasando, no memorizando los pasos del PAP, de la tinción del PAP y de Ciel-Nielsen, ¿no ve? ¿Ya? Entonces solamente una tinción. Se puede hacer de otros tejidos también, pero como nosotros lo aplicamos solamente al cuello, lo relacionamos directamente con el cáncer de cuello uterino, ¿no? Pero sí se puede hacer de otros fluidos también, ¿ya? Entonces el Papá Nicolau es una toma de muestra del cuello uterino, ¿ya? Lo mandamos a patología y en patología nos van a reportar así, ¿ya? Por grados, PAP grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y el grado 5, ¿listo? Entonces, ¿cómo yo voy a hacer mi lectura? Hay un Papá Nicolau que nos van a reportar ask, así es, lo voy a arreglar, ask, usa, así. Ahí no, perdón, ¿se está viendo? No. No, ya no se ve, ¿no? Lo he cerrado, che. Un ratito, ahorita voy a volver a compartir por arreglar. Ya, hay un Papá Nicolau que me van a reportar ascus o asgus. Este Papá Nicolau ascus o asgus es un Papá Nicolau indeterminado indeterminado. ¿Qué quiere decir indeterminado? Que no nos está confirmando ni nos está descartando una lesión, que no es un Papá Nicolau bueno. ¿Por qué puede ocurrir que nos reporten asgus? Sí, puede ser que que haya tomado mal la muestra, que no haya tomado el lugar adecuado. Puede ser que la paciente haya estado menstruando, puede ser que haya tenido relaciones sexuales o que esté usando algún óvulo. En este caso, si ustedes tienen un Papá Nicolau que les reporte ascus, entonces tienen que volverle a tomar la muestra porque es un Papá Nicolau que no sirve. ¿Listo? Una muestra que no sirve. ¿Ya? El PAP 1 es el PAP normal. El PAP 2 es el Papá Nicolau inflamatorio o infeccioso. A partir del PAP 3, yo ya tengo que, lo voy a cambiar de color un ratito, yo ya tengo que tener mucho cuidado, ¿listo? PAP 3, ¿por qué? Porque dice que es un Papá Nicolau displásico, o sea, puede haber una lesión de displasia leve, moderada o severa, ¿ya? El PAP 4 es el cáncer in situ, ¿ya? Que se abrevia así, CIS, ¿ya? El PAP 4, cáncer in situ. Y el PAP 5 ya es el cáncer invasor. Entonces, a partir del PAP 3, yo ya tengo que tener cuidado, ¿sí? Parar la oreja y confirmar diagnóstico. Entonces, si yo tengo un PAP 3, ya sé que puede haber una displasia leve, moderada o severa, que es la clasificación de la OMS, ¿no ve? En la clasificación de Richard, PAP 3 sería NIC 1, NIC 2, NIC 3, ¿no ve? En la de Bethesda puede ser LIE de alto o bajo grado, ¿no ve? ¿Ya? El PAP 4, cáncer in situ, y el PAP 5, cáncer invasor. Entonces, si yo tengo un Papá Nicolau, PAP 3, 4, 5, mi obligación es confirmar. ¿A través de qué? De la colposcopía y biopsia, ¿ya? ¿Qué es la colposcopía? Le voy a aumentar la L. ¿Qué es la colposcopía? Es un estudio con un microscopio gigante que se llama colposcopio, que me permite amplificar la imagen del cuello uterino. ¿Listo? La colposcopía tiene 3 pasos. Primero, la inspección.
Entonces, como yo con microscopio voy a ver ya un cuello grande, me voy a fijar si es que tiene, a través de la inspección, alguna lesión, si es que tiene verrugas planas, si es que tiene trayectos varicosos, si es que tiene algún puntillado fino, si es que tiene alguna imagen alterada, si es que tiene un ectropio, una úlcera, todo eso. ¿Listo? Además, gracias al colposcopio voy a poder ver esa unión escamocolumnar que más o menos aquícito se ve. ¿Listo? Esa es la inspección. Luego de que yo inspecciono, veo que ese cuellito no tiene ninguna lesión, voy a pasar a hacer el test de IVA-A. ¿En qué consiste el test de IVA-A? Voy a agarrar un hisopo, lo voy a empapar de no es tórula, ¿qué se dice? Pues como un hisopo grande, hisopo es, ya, un hisopo, lo voy a empapar en ácido acético, que es el vinagre blanco de mesa, ¿no ve? Ya, lo voy a empapar y voy a empezar a pintar con esa tórula empapada, lo voy a aplicar a todo el cuellito y voy a ver que al minuto, hay algunas áreas que se tiñen de blanco nacarado. Miren, en esta fotito se ve bien, por ejemplo, miren, prácticamente todo alrededor está blanco nacarado. Esa área es mi área IVA-A positiva. Ya, ahora, ¿por qué se tiñe de blanco nacarado? Porque gracias al ácido acético, no es ácido acético, perdón, claro, el ácido acético, entonces hay una precipitación de proteínas en este epitelio y por eso se van a teñir de blanco nacarado. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, pues, si es que les preguntan en el eco, a la aplicación del ácido acético en el test de IVA, ¿por qué se tiñen estas áreas de blanco nacarado? Porque hay precipitación de proteínas. Entonces, estas son mis áreas IVA positivo, mis áreas sospechosas de lesión. ¿Listo? Tarde. Voy a hacer otra prueba, que es la prueba de Schiller, que es el tercer paso en la colposcopía. Voy a aplicar con una tórula de algodón también, lo voy a empapar en yodo puro, y voy a empapar todo el cuellito. Y voy a ver que todo mi cuello se tiñe de marrón, excepto mis áreas sospechosas de lesión, que se van a teñir mucho menos o no se van a teñir nada. ¿Por qué no se tiñen? Ustedes saben que las células sanas son ricas en glucógeno, ¿no ve? Cualquier célula que esté sana tiene harto glucógeno y el glucógeno tiene apetencia por el yodo, ¿no ve? Entonces, si es que es una célula sana, rapidito se lo va a comer el yodo y se va a teñir de marrón. En cambio, las células enfermas, lo primero que pierden es su glucógeno. Entonces, si no tiene glucógeno, va a captar poco yodo, se va a teñir de amarillito, o no va a captar nada y se va a quedar así rosadito. Estas áreas que no se han teñido son mis áreas yodo negativas y son mis áreas sospechosas de lesión. Casualmente, coinciden mis áreas IVA positivo con mis Schiller negativo. ¿Me entienden? ¿Eso me han entendido? Sí, doctora. ¿Doctores? Ya. Doctora, Sí, doctora, muy buenas noches. ¿Cree que puede volver a explicar, doctora, de los test de IVA? ya. Ya. La colposcopía, como les dije, es una microscopía, ¿sí? Me sirve para identificar las áreas sospechosas de lesión a través de 3 pasos. La inspección, ¿ya? Como yo voy a ver amplificado mi cuello con este microscopio gigante, con este colposcopio, en la inspección voy a poder ver si es que tiene alguna lesión, verrugas, trayectos varicosos, úlceras, qué sé yo. ¿Listo? Una vez que he hecho mi inspección, voy a pasar a hacer el test de IVA-A, que quiere decir inspección visual con ácido acético. Inspección visual con ácido acético. Voy a empapar una tórula de algodón en ácido acético, que es el vinagre blanco de mesa, y lo voy a aplicar a todo el cuellito. Y voy a ver al minuto que hay unas áreas que se tiñen de blanco nacarado. Se tiñen de blanco nacarado porque va a haber precipitación de proteínas. Estas áreas blancas nacaradas son mis áreas IVA-A positivo. Es mi epitelio aceto blanco, ¿ya? Ya son mis áreas IVA positivo y son las áreas sospechosas de lesión. Una vez que he terminado mi test de IVA, paso a hacer el test de Schiller. Voy a aplicar con una tórula de algodón empapada en yodo puro, lo voy a aplicar a todo el cuellito. Y voy a ver que todo el cuello se tiñe de marrón.
¿ya? Excepto esas áreas que eran sospechosas de lesión, que no van a teñirse totalmente, se van a quedarse amarillitas o no se van a teñir definitivamente nada. Esas áreas van a ser mis áreas sospechosas de lesión. Es mi Schiller negativo, ¿por qué? Porque no se ha teñido, ¿sí? ¿Por qué no se tiñe? Las células sanas son ricas en glucógeno y el glucógeno tiene apetencia por el yodo. Entonces, si yo le pongo yodo a una célula sana, ese glucógeno rapidito se lo va a comer al yodo y se va a teñir de café. Pero si mi célula se enferma, lo primero que va a perder es glucógeno. Y como tiene poco glucógeno, se va a teñir poquito o no se va a teñir nada. ¿Listo? ¿Ahora sí me han entendido? Doctora. Ya, entonces yo ya he hecho mi test de Schiller y ya he identificado las áreas que son sospechosas de lesión. De ahí yo voy a tomar mi biopsia con unas tijeritas como estas que sacan muestritas así como en sacabocados. Entonces, ¿dónde voy a tomar? De esas áreas sospechosas de lesión. Ya, mire, por ejemplo, aquí ven más rosadito. Aquí no se ha teñido nada. Aquí se ha teñido poco, está amarillito, pero aquí no se ha teñido nada. Entonces, ese es mi área Schiller negativo. De ahí voy a tomar una muestrita, de aquí puedo tomar otra muestrita, otra muestrita. Normalmente mandamos tres pedacitos, digamos, ¿no? 3 muestritas para biopsia. Entonces, agarro con mi pincita, le tomo la biopsia y lo mando a patología. Y en patología ya me van a decir un LIE de alto grado. Ya, entonces, en el LIE de alto grado, a la clasificación de Richard, ¿a qué pertenecería? ¿A la 3? LIE de alto grado. A ver, revisen la clasificación que les he enseñado. NIC 3 sería, doctora. NIC 2, NIC 3 o cáncer in situ, ¿no ve? Eso es LIE de alto grado, ¿no ve? A ver, revisen esta clasificación. Ay, no lo tengo aquí, creo. A esta clasificación les he dicho, ¿no ve? En la clasificación de Bethesda le mando a patología, al patólogo, a uno de sus compañeros, ¿no? Que es patólogo. Entonces él me va a reportar LIE de alto grado. Ajá, LIE de alto grado. Como yo me he formado con NIC, va a decir LIE de alto grado. Debe ser un NIC 2, NIC 3 o un cáncer in situ. Pero si le mandan a mi profesor, él se ha formado con la de la OMS y va a decir, LIE de alto grado corresponde a displasia moderada o severa. ¿No ve? ¿Sí, doctores? Sí, doctora. Sí, doctora. Listo. Entonces, una vez que me llega el diagnóstico ya por biopsia, me corresponde hacer el tratamiento. ¿Listo? Ya, lo bueno de esas lesiones precancerosas es que tienen tratamiento al 100%. Mucho va a depender mucho va a depender, estoy viendo, a ver, no, en la otra diapositiva les voy a mostrar. Va a depender del grado de lesión que tenga, o sea, el grado de lesión para que yo escoja el tratamiento que le voy a dar, ¿ya? ¿Se está compartiendo? ¿Se ve? No, no, doctora. No, doctora. Voy a compartir. Ya. Entonces, van a haber muchos procedimientos, ¿sí? En el NIC 1 dice que un 70% se puede revertir espontáneamente y un 30% puede avanzar a la siguiente etapa, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo saber si un 70%, si esa paciente está en ese 70% o está en el 30%? Ya, no hay ningún signo de que me diga esta paciente va a pasar al siguiente grado o se va a resolver espontáneamente. Entonces, yo no puedo correr el riesgo de mandarle a la paciente sin tratamiento, siendo que el tratamiento es fácil. Ya, por ahí no va a volver. Entonces, mejor al 100% las pacientes las tomo como un 100%. Ya un ratito. Ya. Voy a tomar a esas pacientes que vienen con el diagnóstico de NIC 1 como un 100% de riesgo que va a avanzar a la siguiente etapa. No puedo decir, vuelven 6 meses. Yo a veces reniego para el patólogo porque me manda el papá Nicolás y dice, diagnóstico NIC 1, dice, ¿no? Control en 6 meses.
Entonces la paciente lee y dice, no, en 6 meses me voy a controlar. Y por ella no viene de aquí a 2 años ya con un cáncer in situ, ¿no ve? Ya, entonces yo tengo que decir, no señora, nosotros no sabemos si puede avanzar a la siguiente etapa, entonces mejor le cauterizaremos de una vez, ¿listo? Entonces hemos dicho que en el NIC1, la lesión grado 1, afecta 1/3 del grosor del epitelio. Entonces tenemos 2 procedimientos para hacer. Puede ser la criocauterización o la electrocauterización. La criocauterización consiste en quemar esta área de la unión escamocolumnar y alrededor con nitrógeno líquido. ¿Ustedes han visto cómo queman las verrugas en dermatología con nitrógeno líquido? No. En dermatología. Sí, doctora. Sí. Lo tengo y sale como se distingue todo blanco. Sí, igualito nosotros quemamos con nitrógeno líquido toda esta área que es sospechosa de lesión. Agarro a la paciente, le pongo el espéculo, le hago el test de IVA-A, identifico dónde está la lesión y toda esa área lo voy a quemar con nitrógeno líquido, ¿ya? Esa es una quemadura con frío, ¿no ve? Porque el nitrógeno líquido está a grados bajo cero, ¿no ve? Pues se congela el cuello, ¿ya? Esa es la criocauterización. Pero también le puedo hacer la electrocauterización, ¿ya? Con electrobisturí. Quemo toda esa área con el electrobisturí. ¿Listo? Esa es la fotito de la electrocauterización. Entonces agarro, le hago el test de IVA. Ah, miren aquí, por ejemplo, se ve toda esa zona acetoblanca, ¿no? Que se ha teñido de blanco nacarado. Entonces con el electrobisturí empiezo a quemarle toda esa área. Esa es la electrocauterización. Y en 3 meses después de la crio o la electrocauterización hay que repetirle el Papa Nicolau para confirmar que esa lesión se ha negativizado ya. ¿Listo? En el NIC2 hemos dicho que afecta 2/3 del grosor del epitelio, ¿no ve? Entonces el tratamiento va a ser más agresivo. Podemos hacerle un tratamiento que se llama conización. ¿Qué es la conización? Es cortar la punta del cuello y sacar esa puntita del cuello en forma de cono. Esta es una conización. Esta es la pieza que hemos sacado, ¿ya? Hay 2 tipos de cono. El cono con bisturí o cono frío. Esa es la conización. ¿Ya? O el cono LEEP. ¿Ya? LEEP se escribe. L-E-E-P. ¿Ya? LEEP. Ya, el cono con bisturí, el cono LEEP o cono, ahorita les voy a decir, o cono láser, ya es el que más usamos nosotros porque es el más fácil, ya. Tenemos nosotros unos aparatitos que se llaman asa de LEEP. No sé si ustedes conocen esos aparatos que sirven para cortar plastoformo, ¿no ve? Tienen un alambrito delgadito. Son como unas flechitas y con un alambrito en la punta, ¿no ve? Lo enchufan y corta bonito el plastoformo, ¿no ve? ¿Se ubican? Sí, doctora. Sí, sí, Igualito nosotros tenemos unos aparatitos que se llaman asa de LEEP, que es igualito a esos aparatos. Tienen un alambrito también, entonces agarramos y cortamos el cuellito. Le hacemos el test de IVA-A, identificamos de dónde a dónde es positivo y con el cono LEEP cortamos. ¿Ya? Y después con esta bolita cauterizamos los puntos que estén sangrando. Ya, ese es el cono LEEP, que es es el más fácil. En cambio, el cono frío o cono con bisturí es un poquito más difícil y es un procedimiento quirúrgico. Es una cirugía, tenemos que desperitonizar el cuellito, ya ligar las arterias cervicales, cortar ese segmento en forma de cono con bisturí frío. Hacemos ligamos las arterias o venitas que estén sangrando, lo peritonizamos, o sea, es todo un procedimiento. Y como nosotros siempre nos vamos a lo más fácil, hacemos el cono LEEP porque somos flojitos, ¿no ven? Entonces preferimos hacer el cono LEEP porque es más rapidito, es más seguro, sangra menos, el procedimiento tarda menos, cura más rápido, es ambulatorio, entonces preferimos hacer el cono LEEP con el asa de LEEP, ¿listo? Eso es para el NIC2. ¿Ya? O sea, para cuando afecta 2/3 del grosor del epitelio. Pero aquí también en el NIC2 podríamos hacer una histerectomía, o sea, sacar el útero. ¿En qué casos? Si la paciente tiene paridad satisfecha, o sea, 3 hijos o más, y tiene diagnóstico de NIC2, entonces le ofrecemos una histerectomía. ¿Por qué? Porque si ya tiene una lesión precancerosa, tiene riesgo a que después de aquí unos años vuelva esa lesión.
¿no? Entonces es un factor de riesgo, hemos dicho, ¿no ve? Lesiones precancerosas. Entonces preferimos sacarle el útero, ¿listo? En el caso del NIC3, cuando ya afecta todo el grosor del epitelio, y el cáncer in situ, cuando afecta la membrana basal más, de entrada ya hacemos directamente la histerectomía, sacamos todo el útero, ¿ya? Miren, aquí por ejemplo es una histerectomía, este útero tiene miomas más, ¿no? Pues sacamos todo el útero, incluyendo el cuello, obviamente, ¿no? Entonces, esos son los procedimientos que nosotros hacemos en este tipo de lesiones precancerosas, ¿ya? ¿Alguna pregunta, doctores? No, doctora. Cuando no me preguntan, pienso que no han entendido nada o que todo bien. Doctora, buenas noches, doctora. Hola, doctora. Y estos procedimientos, doctora, que se realizan con el láser, ¿tienen alguna complicación para la paciente, doctora? Perdón, ¿tiene algún costo, me dices? No, ¿tiene alguna complicación que llega a tener la paciente? Ya. O- La criocauterización y la electrocauterización casi no tienen complicación, a veces la infección, ¿no? Entonces, para evitar eso, nosotros primero, si su papá Nicolau ha salido que tiene infección, primero tratamos la infección y después cauterizamos. Ya, le prohibimos que tenga relaciones sexuales durante un tiempo, por lo menos un mes, unos 30 días, hasta que cicatrice totalmente el cuellito para evitar infección. Otra complicación más fuerte no hay. En cambio, en el el conolip o cono frío, ya puede haber mayor complicación porque ya es un procedimiento quirúrgico, se puede formar hematoma, se puede infectar la herida que deja, ¿no? El hecho que deja eh, la exéresis de ese cuellito, ¿no? Lo que sacamos ese pedacito en forma de cono. Entonces, ese huequito que dejamos puede infectarse, puede formarse un hematoma, entonces sí se puede infectar. Y obviamente la histerectomía, que es una cirugía mayor, ya pueden haber múltiples complicaciones, por ejemplo, hemorragia intraoperatoria, podemos lesionar vejiga, podemos lesionar uréteres, entonces es más complicado, ¿ya? Ahora, ustedes como médicos generales, no me gusta decirles médicos generales porque creo que les queda mejor médicos mini especialistas, ¿no? Porque tienen que manejar todas las especialidades. Entonces, ustedes como mini especialistas van a poder hacer la criocauterización porque nitrógeno líquido siempre hay en primer nivel. ¿Ya? Y es aplicar nomás a través de tenemos como espátulas por donde fluye el nitrógeno líquido, ¿ya? Entonces se aplica todo el cuellito después de hacer un test de IVA, le hacen el IVA, ven de a dónde va la lesión y le aplican el nitrógeno líquido. Van a poder hacer también la electrocauterización, ¿ya? A través del electrobisturí, van a hacer el IVA, ven de a dónde va la lesión y empiezan a quemar toda esa área con el electrobisturí. Ya, el procedimiento del conolip, conofrío, para las lesiones grado 2, NIC2, ya se hacen con especialidad, o sea, tienen que mandarlo al ginecólogo, ¿ya? NIC3, cáncer in situ, todavía operamos los ginecólogos, pero una vez que ya se hace cáncer invasor, lo mandamos a oncología directamente. ¿Listo, doctores? Ahora, Sí, la doctora. colposcopía es una especialidad. Ahora ya hay ginecólogos colposcopistas, ¿no? Es una subespecialidad, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una paciente, le pueden hacer el IVA. Si les da positivo, les da un IVA positivo, entonces ya es obligación de ustedes, doctores, es referir a la paciente al colposcopista. Entonces hacen su hoja de transferencia, ¿no? Por favor, atención a la señora Juana Pérez, para realización de colposcopía y biopsia, diagnóstico, IVA positivo, ya, o sea, para confirmar diagnóstico. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Qué voy a hacer? Ya. Lo más importante de esto, doctores, es que ustedes sepan primero la definición. Hemos dicho que afecta solamente el epitelio de superficie, el epitelio glandular y respeta la membrana basal. Pero si afecta la membrana basal y no la sobrepasa, es un cáncer in situ, que todavía podemos resolverlo al 100%, ¿no ven? Es bien importante que conozcan sus factores de riesgo, todo lo que tenga que ver con la promiscuidad.
Es bien importante que sepan correlacionar estas clasificaciones, porque si llega de mi patólogo en la clasificación de Bethesda y yo domino la de Richard, me he formado con la de Richard, debo saber correlacionar. Debo saber que un LIE de alto grado corresponde a un NIC2, NIC3 o cáncer in situ. ¿Listo? Entonces, bien importante que correlación, porque si no, por ejemplo, va a llegar una paciente con un Papá Nicolau que dice displasia leve, mucha displasia, crecimiento, no, vuelva señora, le tomaremos al año, no hay nada. Entonces, tenemos que saber interpretar. ¿Listo? Debemos saber cómo diagnosticar. Ya hemos dicho que para el diagnóstico debemos hacer primero un Papá Nicolau, que no me da un diagnóstico definitivo, solamente me hace parar la oreja. Ya es como que me diga, cuidado, fíjate bien, parece que hay algo. Entonces debo saber que después del Papá Nicolau debo hacer una colposcopia y biopsia. Y si en la biopsia me confirman, debo saber qué procedimiento puedo hacerle yo o qué procedimiento tendría que derivar ya al ginecólogo para que el ginecólogo lo resuelva. ¿Listo? Ya. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Ninguna? Abriremos cámaras para que por lo menos por Zoom nos veamos las cámaras. A mí nomás me han visto, yo no les he visto. Tengo yo cámaras. ¿Cuántos alumnos son de la doctora? ¿Cómo están? Buenas noches. De la doctora Chipana, ¿cuántos son? 11, doctora. Ya. ¿Y del doctor Menéndez? 11, doctora. ¿Míos? 10, doctora. Entonces somos 32 en total, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta? La idea de estas clases son que ya vayan con conocimiento a hacer la práctica, ¿ya? Entonces, ahora les voy a abrir un Classroom y les voy a mandar esas diapositivas y unos videos de cómo se toma el Papá Nicolau y cómo se hace la colposcopia y biopsia, para que ustedes vayan familiarizándose, ¿ya? Voy a buscar mis videos de los grupos anteriores o les voy a pedir que me pasen de lo que me grababan haciendo el Papá Nicolau para que se vayan familiarizando también, ¿ya? Listo, doctores. Como no podemos estar sin hacer nada hasta que podamos vernos, por favor, mañana avísenme si se van a reunir con la doctora Chipana. Si se van a reunir, entonces revisaremos el día viernes en la noche, podemos revisar las guías de manejo de la doctora y les voy a subir unos casos clínicos de Papá Nicolau para que se vayan familiarizando cómo es el ECOE en relación al Papá Nicolau, ¿ya? Listo, yo les voy a enseñar a resolver los casos clínicos. ¿Ya? Está bien, doctora, muchas gracias. Listo, doctores, espero les haya agradado la clase. ¿Ya? Entonces nos vemos, estamos en contacto. El día sábado podría ser resolución de casos clínicos. Sí, pónganse de acuerdo internamente y me confirman. ¿Ya? Ya. Doctora, Sí. el día sábado tenemos, los del grupo de la doctora Chipana tenemos prácticas en el hospital en la mañana y por la tarde tenemos parcial de medicina. Por la tarde también tienen mis otros compañeros también hospital. ¿Y en la noche? Doctora, en la noche, ¿Perdón? en la noche la mitad del grupo de la doctora Chipana tenemos turno. ¿El sábado? Sí, doctora. Ya. Entonces, el viernes lo haremos en la noche un rato. En la tarde lo podemos hacer el viernes. Digamos a las 2 de la tarde, porque si se van a, no es que no sé a qué hora se van a reunir con la doctora. En la mañana. En la noche tienen tiempo el viernes. Sí. Sí, Los que van a estar en turno conmigo el viernes en la noche, la mitad tiene que ir, ¿no? Ver en mi grupo el viernes en la noche en turno. Por celular y en medio, igualito les voy a explicar en el hospital también, ¿ya? Está bien, doctora. Listo, doctores, entonces estamos en contacto, por favor. Ya lo que quiero es que